En el corazón de un pueblo andaluz llamado Almería. Bajo el sol implacable del mediodía. Mateo Ruiz irrumpió en el restaurante familiar La Oliva con su habitual aura de elegancia urbana. Como diseñador de moda millonario. Acostumbrado a las pasarelas de Madrid y Milán. Su presencia siempre generaba murmullos. Pero esa vez algo lo detuvo en seco, los moratones violáceos en los brazos del joven camarero que le servía el café. Javier López. Con sus ojos evasivos y una sonrisa forzada. Dejó caer la taza al suelo cuando Mateo le preguntó directamente qué le había pasado. Desatando un silencio que nadie en el pueblo esperaba romper. Mateo no era de los que ignoraban lo evidente. Había crecido en ese mismo pueblo antes de huir a la capital para perseguir sus sueños. Ocultando su propia identidad gay bajo capas de éxito profesional. Ahora, de regreso por un proyecto de moda local. Ver a Javier le removió recuerdos dolorosos de su juventud. Cuando su padre lo había golpeado por sospechar de sus inclinaciones. ¿Quién te hizo eso?, insistió Mateo en voz baja. Mientras Javier recogía los fragmentos de porcelana con manos temblorosas. El joven, de apenas 25 años, murmuró algo sobre un accidente en la cocina. Pero sus ojos delataban el miedo. Mateo decidió no presionar más en ese momento. Pero pagó la cuenta con una propina generosa y dejó su tarjeta. Diciendo, si necesitas hablar, llámame. Esa noche, en su suite del Hotel Boutique en las afueras, Mateo no podía dormir. Investigó discretamente sobre Javier a través de contactos locales, el pueblo era pequeño. Y los chismes fluían como el vino en las fiestas. Descubrió que Javier vivía con su familia conservadora. Dueños de una finca olivarera. Y que había abandonado sus estudios en Sevilla para ayudar en el negocio familiar. Rumores sutiles hablaban de tensiones en casa. Pero nada concreto. Mateo se sintió impulsado por una empatía profunda, él mismo había sufrido el rechazo familiar al salir del armario años atrás. Perdiendo el contacto con sus padres. Al día siguiente. Regresó al restaurante. Pidiendo una mesa apartada. Javier se acercó con cautela. Y Mateo, con voz calmada, le dijo, sé lo que es esconder moretones. No estás solo. Javier vaciló, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. El restaurante estaba casi vacío a esa hora. Solo el dueño, su tío, trajinaba en la cocina. No es nada, respondió Javier. Pero su voz se quebró. Mateo insistió suavemente. Compartiendo un fragmento de su propia historia, como su padre lo había echado de casa a los 18 por una carta de amor encontrada. Javier se sentó finalmente. Exhausto. Confesó que los moretones eran de su padre. Furioso por haberlo visto besando a un chico en una fiesta secreta del pueblo. Aquí. En Almería. Ser como yo es un pecado. Murmuró Javier. Mi familia dice que me curarán a golpes si es necesario. Mateo sintió un nudo en el estómago, era como mirarse en un espejo distorsionado. Decidido a ayudar. Mateo propuso un plan, ofrecerle a Javier un trabajo en su estudio de diseño en Madrid. Como asistente. Para sacarlo del pueblo sin levantar sospechas. Javier dudó. Temiendo el escándalo. Mi madre sufriría. Y mi hermano. Él es el que más me odia. Pero la oferta era tentadora, Javier soñaba con una vida libre. Lejos de las miradas juzgadoras. Esa tarde. Mientras caminaban por las calles empedradas. Mateo sintió una conexión inesperada.
No era solo compasión, los ojos de Javier, llenos de vulnerabilidad, despertaban en él emociones que había enterrado bajo su carrera. «Ven conmigo», le dijo Mateo. «Te protegeré». Javier aceptó. Pero con una condición: mantenerlo en secreto hasta estar lejos. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos ocultos. Mateo arregló documentos falsos para justificar el traslado como una oportunidad laboral, mientras Javier fingía normalidad en casa. Pero el secreto no duró. El hermano de Javier, Pedro, un hombre rudo de 30 años, obsesionado con las tradiciones familiares, empezó a sospechar. Vio a Javier hablando con Mateo en el restaurante y confrontó a su hermano esa noche. «Ese maricón de la ciudad te está lavando el cerebro», gritó Pedro, empujándolo contra la pared. Javier negó todo. Pero el daño estaba hecho. Pedro juró vigilarlo. Mateo, al enterarse por un mensaje de Javier, sintió rabia. Recordó su propia huida, dejando atrás una familia que lo repudiaba, pero ganando libertad a costa de la soledad. La tensión escalaba. Mateo comenzó a recibir llamadas anónimas, advertencias para que se alejara del pueblo. «No metas tus ideas modernas aquí», decían. Él ignoró, enfocándose en Javier. En una reunión secreta en un olivar, Javier confesó más: su padre no solo lo golpeaba, sino que planeaba casarlo con la hija de un vecino para enderezarlo. Mateo, impulsado por un creciente afecto, lo abrazó por primera vez. Fue un gesto inocente, pero cargado de significado. «No dejaré que te pase eso», prometió. Javier, con lágrimas, respondió: «Pero ¿y si el precio es perder todo?». Mateo no tenía respuesta, sabía que las decisiones como esa siempre cobraban un alto costo. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores se extendían. La familia de Javier, devota católica, consultó al sacerdote local, quien advirtió sobre influencias pecaminosas de la ciudad. Pedro, furioso, empezó a espiar. Descubrió mensajes en el teléfono de Javier y confrontó a su padre. «Tenemos que actuar antes de que sea tarde», dijo. El padre, un hombre endurecido por la vida rural, accedió a un plan drástico: encerrar a Javier hasta que recapacitara. Esa noche, Javier escapó por la ventana y corrió al hotel de Mateo. «Ayúdame», suplicó. Mateo lo escondió. Pero sabía que el pueblo no perdonaría tal desafío. La mañana siguiente, el escándalo estalló. Pedro irrumpió en el hotel, exigiendo ver a su hermano. Mateo lo enfrentó en el lobby, declarando: «Javier es adulto y elige su camino». Pedro lo empujó, gritando insultos homofóbicos que resonaron en el pueblo. La policía local intervino, pero sesgada por las costumbres, sugirió que Mateo se marchara. Javier, aterrado, decidió quedarse con Mateo. Pero el precio fue inmediato: su familia lo desheredó públicamente en la plaza del pueblo. «Eres una vergüenza», proclamó su padre ante vecinos curiosos. Javier lloró en los brazos de Mateo, sintiendo el peso de la traición familiar. Mateo, por su parte, enfrentaba su propio conflicto interno. Ayudar a Javier reabría heridas antiguas, soñaba con reconciliarse con sus padres.
Pero esto lo alejaba más. Quizá debí quedarme callado, pensó. Pero al ver la gratitud en los ojos de Javier, supo que valía la pena. Juntos, partieron hacia Madrid esa noche, dejando atrás un pueblo en ebullición. Sin embargo, el viaje apenas comenzaba. Pedro juró venganza. Y los secretos del pasado de Mateo amenazaban con salir a la luz. En Madrid, la vida parecía un respiro para Javier y Mateo. Instalados en el lujoso ático de Mateo en el barrio de Salamanca, Javier comenzó su nuevo rol como asistente en el estudio de diseño. Aprendía rápido, fascinado por el mundo de la moda que contrastaba con su vida rural. Mateo, por su parte, se sentía vivo de nuevo. La presencia de Javier llenaba un vacío que ni el éxito profesional había cubierto. Compartían cenas tardías, conversaciones profundas sobre sus pasados. Nunca pensé que alguien me entendería así, confesó Javier una noche, mientras miraban las luces de la ciudad. Mateo sonrió. Pero internamente luchaba. Era solo ayuda. ¿O algo más? Pronto, la atracción mutua se hizo evidente. En una sesión de fotos para una colección inspirada en Andalucía, Mateo ajustó el cuello de la camisa de Javier. Y sus manos se demoraron. Javier no se apartó, en cambio. Lo miró con intensidad. Ese beso robado en el estudio marcó el inicio de su relación. No era pasión desenfrenada, sino una conexión nacida del dolor compartido. Te quiero proteger, murmuró Mateo. Javier respondió, y yo a ti. De ti mismo. Pero la felicidad era frágil. Noticias del pueblo llegaban como sombras. Pedro había empezado a difundir rumores, llamando a Mateo el corruptor en redes sociales locales. Mateo ignoró al principio, enfocándose en Javier. Lo introdujo en círculos gay de Madrid, donde Javier encontró comunidad por primera vez. Asistieron a eventos discretos, donde Javier florecía, dejando atrás su timidez. Sin embargo, el conflicto interno de Javier crecía. Echaba de menos a su madre, la única que había mostrado algo de compasión. Ella me crió sola hasta que mi padre se endureció, le contó a Mateo. Decidió llamarla. Pero la conversación fue desgarradora. Vuelve y arrepiéntete. Hijo. Javier colgó, llorando. Mateo lo consoló. Pero se preguntaba si había sido egoísta al sacarlo del pueblo. Mientras tanto, en Almería, Pedro tramaba. Contactó a un periodista local, alimentando una historia sobre cómo Mateo, el millonario desviado, había secuestrado a Javier. El artículo se publicó en un periódico regional, exagerando hechos, moretones inventados como evidencia de abuso por parte de Mateo. El pueblo se dividió. Algunos defendían las tradiciones, otros cuestionaban la intolerancia. La familia de Mateo, enterada, lo llamó por primera vez en años. Su madre, con voz temblorosa: has avergonzado a toda la familia otra vez. Mateo colgó, furioso, pero herido. Pensé que el tiempo curaba, le dijo a Javier. La presión social escalaba. En Madrid, Mateo recibió amenazas anónimas por email, exigiendo que devolviera a Javier. Javier, aterrado, sugirió regresar para calmar las aguas. No quiero que pierdas tu reputación por mí.
Mateo se negó, esto es lo que significa elegir. Pagamos el precio juntos. Pero internamente. Dudaba. Su negocio sufría, clientes conservadores cancelaban contratos. Citando el escándalo. Mateo enfrentó una junta directiva. Defendiendo su vida personal, mi orientación no afecta mi talento. Ganó por poco. Pero el estrés lo consumía. Una noche. Javier confrontó sus propios demonios. Recordó una infancia marcada por el rechazo sutil, compañeros de escuela burlándose. El sacerdote advirtiendo sobre el pecado. Siempre supe que era diferente. Le confesó a Mateo. Pero en el pueblo. Eso te mata por dentro. Mateo compartió su historia, saliendo del armario en la universidad. Perdiendo amigos. Pero ganando autenticidad. El precio fue la soledad. Hasta ahora. Su relación se fortalecía en la adversidad. Pero Pedro no cejaba. Viajó a Madrid. Confrontando a Javier en el estudio. Vuelve o te arrepentirás. Amenazó. Javier. Con Mateo a su lado. Respondió, este es mi hogar ahora. Pedro se fue. Pero juró no rendirse. El punto de quiebre llegó en una fiesta de la moda. Mateo presentó una colección dedicada a la libertad andaluza. Con Javier como modelo improvisado. El evento fue un éxito. Pero un invitado. Amigo de Pedro. Filtró fotos. Al día siguiente. Las redes explotaron, acusaciones de promover la depravación. Javier. Abrumado. Consideró rendirse. Quizá mi familia tenga razón, soy una carga. Mateo lo detuvo, no. Eres valiente. Ellos son los cobardes. Pero el daño era profundo, Javier empezó a tener pesadillas. Reviviendo los golpes. Mateo decidió contraatacar. Contactó a una ONG de derechos LGBT en España. Compartiendo su historia. Prepararon una demanda por difamación contra Pedro y el periódico. No solo por nosotros, sino por otros como nosotros en pueblos como Almería. Explicó Mateo. Javier accedió. Pero con miedo, esto destruirá a mi familia. El proceso legal comenzó. Atrayendo atención mediática. Entrevistas en TV Nacional expusieron la homofobia rural. Dividiendo opiniones. En Almería. Protestas surgieron, jóvenes apoyando a Javier. Mayores condenando. La familia de Javier se fracturó. Su madre. En secreto. Llamó a Javier, te extraño. Pero tu padre no cede. Javier lloró. Debatiendo si perdonar. Mateo. Viéndolo sufrir. Cuestionó su rol, ¿soy el héroe o el catalizador del caos? El alto precio se manifestaba en noches de insomnio. Amigos distanciados. Sin embargo, su amor crecía. Anclado en la resiliencia. ¿Elegimos esto? Se recordaban. Pero Pedro. Enfurecido por la demanda. Planeaba un golpe final, revelar un secreto oscuro del pasado de Mateo. El secreto de Mateo salió a la luz en el peor momento. Pedro. Investigando. Descubrió que años atrás. Mateo había estado involucrado en un accidente, conduciendo ebrio tras una ruptura amorosa. Chocó contra un poste. Hiriendo levemente a un peatón. Aunque pagó compensación y se rehabilitó. El incidente fue encubierto por su familia.
Pedro lo filtró a la prensa, titulando, El millonario hipócrita que predica moral. Mateo. En una conferencia de prensa. Admitió, cometí errores. Pero he cambiado. Esto no invalida mi lucha. Javier lo apoyó públicamente, declarando, Mateo me salvó de una vida de abusos. La revelación sacudió su relación. Javier se sintió traicionado, ¿por qué no me dijiste? Mateo explicó, temía perderte. Pasaron días de discusiones tensas. Javier cuestionando si su huida fue impulsiva. Quizá debí enfrentar a mi familia solo. Mateo. Herido. Replicó, sin mí. Seguirías sufriendo. La confianza se resquebrajó. Pero el amor persistía. En terapia recomendada por la ONG. Exploraron sus traumas, Javier. El abuso físico, Mateo. El emocional. Pagamos precios altos por ser quienes somos. Concluyó el terapeuta. En Almería. El pueblo bullía. La demanda avanzaba, exponiendo testimonios de otros gays reprimidos. Un vecino confesó haber sufrido similar, inspirando a más. Pedro. Acorralado. Enfrentó cargos por acoso. Su padre, el de Javier, colapsó bajo la presión. Hospitalizado por estrés. Javier viajó de vuelta. Confrontándolo en el hospital, papá. Tu odio me destruyó. El hombre. Debilitado. Murmuró, lo hice por tu bien. Javier salió llorando. Pero con cierre parcial. Su madre lo abrazó en secreto, perdóname por no protegerte. Mateo. Solo en Madrid. Reflexionaba sobre sus decisiones. Su negocio tambaleaba, inversores huían del escándalo. Consideró vender. Pero Javier regresó, diciendo, no te dejaré pagar solo. Reconciliados. Fortalecieron su vínculo. Sin embargo, la sociedad española debatía, artículos sobre homofobia rural. Programas TV analizando el caso. Mateo y Javier se convirtieron en símbolos involuntarios, recibiendo apoyo y odio. Es agotador, admitió Javier. Mateo asintió, pero necesario. Pedro. En un acto de desesperación, irrumpió en una entrevista en vivo de Mateo. Devuélveme a mi hermano. Gritó. La seguridad lo sacó. Pero el incidente viralizó. Javier. Viéndolo. Sintió lástima, Pedro es víctima de lo mismo que nos dañó. Decidió confrontarlo en privado. En un café neutral. Hermano. El odio te consume, dijo Javier. Pedro. Con ojos rojos. Confesó, papá me obligó a ser el hombre de la casa. Por primera vez. Dialogaron. Aunque sin resolución. Pedro se fue, prometiendo pensar. El clímax legal llegó en el Tribunal de Sevilla. Testimonios desgarradores, Javier describió los abusos. Mateo su salida del armario. El juez falló a favor, condenando a Pedro por difamación y ordenando compensación. El pueblo reaccionó dividido, algunos celebraron la justicia. Otros boicotearon el restaurante familiar. La familia de Javier se desintegró, el padre se mudó. La madre se quedó con Javier en contacto esporádico. Ganamos. Pero perdimos tanto.
reflexionó Javier. Mateo acordó, las elecciones correctas duelen. Posteriormente, Mateo relanzó su marca con una línea Libertad Oculta, donando ganancias a causas LGBT. Javier, empoderado, empezó estudios de psicología para ayudar a otros. Su relación maduró, enfrentando matices, celos por el pasado de Mateo, inseguridades de Javier. En una cena romántica, Mateo propuso compromiso, casémonos, para mostrar al mundo que el amor vence. Javier aceptó, pero con reservas, solo si es por nosotros, no por el espectáculo. Sin embargo, las secuelas persistían. Amenazas continuas obligaron a seguridad privada. Mateo soñaba con regresar a Almería. Reconciliar. Javier lo disuadió, el pueblo no está listo. Pero un día, una carta de Pedro llegó, lo siento. ¿Venir a casa? Dudosos. Viajaron. El reencuentro fue tenso, Pedro admitió su error. Influido por terapia propia. Fui ciego, dijo. Javier lo abrazó, llorando. El padre, ausente, envió un mensaje, quizá algún día. La visita reabrió heridas. Mateo confrontó a sus propios padres, vecinos del pueblo. Su madre lloró, te extrañamos. Su padre, rígido, cambiaste todo. Mateo respondió, no. Solo fui yo mismo. Partieron con esperanza mixta. De vuelta en Madrid, reflexionaron sobre el costo, amistades perdidas, carreras afectadas. Pero libertad ganada. ¿Valió la pena? Preguntó Javier. Mateo sonrió, sí. Porque te tengo. Pero el debate interno continuaba. Con el tiempo, Mateo y Javier se casaron en una ceremonia íntima en Madrid, rodeados de amigos leales. La noticia llegó al pueblo, generando reacciones mixtas, algunos enviaron felicitaciones anónimas. Otros ignoraron. Pedro asistió. Un gesto simbólico de cambio. Estoy intentando, dijo. Javier lo creyó, pero mantuvo distancia. La luna de miel en Barcelona fue un oasis. Pero la realidad golpeó al regreso, un ataque homofóbico en la calle. Recordatorio de que la sociedad no cambiaba de la noche a la mañana. Luchamos por esto. Se recordaron. Mateo expandió su imperio, incorporando a Javier como codirector creativo. Juntos, lanzaron campañas contra la discriminación, impactando a nivel nacional. Sin embargo, el precio personal era alto. Javier sufría ansiedad crónica, requiriendo medicación. Mateo lidiaba con culpa, ¿fui yo quien lo arrastró a esto? En sesiones de pareja. Exploraron, Javier admitió que, sin Mateo, habría cedido al matrimonio forzado, Mateo, que Javier le dio propósito. Nuestras decisiones nos definieron. Concluyeron. En Almería. El cambio era lento. El restaurante familiar cerró. La madre de Javier se mudó a Sevilla, cerca de su hijo. Visitas esporádicas curaban heridas, ella aceptó gradualmente la relación. El amor es amor, murmuró una vez. Pedro, transformado,
Inició un grupo de apoyo local para familias con hijos LGBT. Tu coraje me abrió los ojos, le dijo a Javier. Pero no todos cambiaron, el padre permaneció distante, muriendo años después sin reconciliación. Javier lloró, debatiendo si había sido demasiado duro. Mateo enfrentó su propio legado. Publicó un libro sobre su jornada. Moretones ocultos. Bestseller que inspiró a miles. Pero el éxito trajo escrutinio, acusaciones de oportunismo. Usas nuestro dolor para ganar, decían críticos. Mateo defendió, comparto para prevenir. Javier lo respaldó. Pero internamente cuestionaba, ¿somos activistas o sobrevivientes? Su relación, probada, se profundizó en la madurez. Años después, adoptaron un niño huérfano, completando su familia. La paternidad trajo alegría, pero desafíos, explicando su historia al hijo, protegiéndolo de prejuicios. En una visita al pueblo, ahora más tolerante, Mateo reflexionó en la plaza, todo empezó aquí, con unos moretones. Javier sonrió, y terminó con esperanza. Pero el camino había costado, salud mental, relaciones rotas, carreras alteradas. En retrospectiva, las decisiones fueron controvertidas. Mateo sacrificó privacidad por visibilidad, Javier. Familia por libertad. Pedro eligió redención sobre odio. El pueblo, forzado a confrontar sus prejuicios, cambió parcialmente. ¿Pero fue justo? Las elecciones correctas a menudo hieren a inocentes. Fue correcto que Mateo interviniera en la vida de Javier, sabiendo que desataría un caos que destruyó familias y tradiciones. ¿O debería haber respetado el silencio del pueblo para evitar el dolor colectivo?